Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Marlon Luna. Leonardo Angulo. Y somos especialistas de Harman. Vamos a hablar en esta ocasión del maravilloso micrófono AKG Lira. No sé qué te parece. Sí, fíjate que este micrófono en general a todas las personas que nos están viendo, definitivamente es un micrófono, además de muy bonito, es un muy buen micrófono que cumple de alguna manera muchas funciones que nos va a permitir usarlo desde el estudio hasta cosas muy sencillas y particulares como podcast, no sé, sí, grabación en vivo, de voz, todo lo que tiene que ver con YouTube, obviamente, todas las, pues todo lo que está ahorita como muy de moda, clases en línea, exacto, todo eso, ¿no? Las características del micrófono en general nos permiten tener un color y una calidad definitivamente muy buena, como les mencionaba hace rato. También es posible que lo podamos usar en cuestiones de grabación de estudio. Es un micrófono de condensador, que en este caso es un micrófono que contiene 4 cápsulas, que ahorita les vamos a explicar un poquito cómo funcionan y de qué manera nos permiten escuchar la señal de estas 4 cápsulas. Pero en general, pues platicarles a grandes rasgos de sus características, ¿no, Marlon? Así es, una de las características principales del micrófono e innovadoras es que el micrófono es un micrófono USB. Entonces este micrófono, además de funcionar para una computadora, también es muy práctico para que funcione con dispositivos móviles, ¿no? En este caso como celulares, tabletas, y además es bastante compatible, o sea, puedo usarlo con iOS o con Android, porque pues eso a veces es un poquito complicado el estar buscando la compatibilidad del micrófono o estar viendo el tipo de cable, ¿no? Entonces este micrófono es un micrófono USB, su tipo de salida es USB tipo C, y ese USB tipo C viene con su cable para que lo podamos conectar directamente hacia una computadora. Es un micrófono que está pensado para no meterte en conflictos. Si tú no eres una persona que utiliza habitualmente microfonía o micrófonos en general, no vas a tener ningún problema para poder utilizarlo. Simplemente llegas, lo conectas ya sea a tu computadora o a tu dispositivo móvil y en automático el micrófono se va a alimentar y va a tener obviamente todas las funciones activas para que tú puedas trabajar con él. Es un micrófono que llamamos de tipo plug and play. Es un micrófono muy práctico, con una calidad increíble, como se los mencionábamos. Hablando de la calidad, tenemos una cierta resolución que de repente ocurre cuando la gente que hacemos grabación, que tiene que ver con estándares de grabación como el estándar de grabación del disco compacto, del DVD, de Blu-ray. En este caso, este micrófono tiene una calidad de grabación que le llamamos de alta definición. Esto representa que matemáticamente, por así decirlo, y técnicamente, por así mencionarlo, cumple estándares de 192 kHz y 24 bits de grabación. Que eso ya es una calidad, hablando en unos términos técnicos, es una calidad de HD, ¿no? Una calidad de alta definición que pocos micrófonos de este estilo llegan a tener. Exacto, normalmente la mayoría de los micrófonos se detienen como un estándar de 44 kHz y 16 bits, o los que te dan un poquito más son 48 kHz y 24 bits, que hay que decirlo bien. Ese sería el estándar de grabación, sobre todo para toda la gente que va a utilizar este micrófono para subir contenido a las plataformas, a las redes, sobre todo cuando lo van a combinar con un video como este que estamos haciendo. Todo el audio que se debe de subir como contenido a las plataformas que llevan video debe de cumplir las características de manejarse a 48 kHz y 24 bits, y en este caso el micrófono supera incluso esa calidad. Sí, esto me da posibilidad de que la calidad del audio que podemos grabar sea mucho mayor, a pesar de que lo mínimo es 48 kHz, ¿no? O sea, si lo vemos, es más del doble de calidad que puede captar este micrófono. Cuando hablamos de que es un micrófono de condensador, bueno, cabe destacar que en el medio, en términos generales, aunque hay más tipos de microfonías y de micrófonos y de tecnología, se divide entre los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador. En este caso, el hecho de ser un micrófono de condensador lo convierte en un micrófono muy sensible, que de alguna manera permite una apertura de escucha mucho mayor y también a una distancia también más amplia. Sí, eso también es una de las características importantes del micrófono, ya que al ser de condensador, pues tenemos y la calidad de grabación que tenemos de 192 kHz es ideal para cualquier tipo de captura que nosotros queramos, ¿no? No solamente voz, o sea, está pensado para este tipo de funciones, pero también podríamos grabar otro tipo de instrumentos sin ningún problema. Claro, nosotros de hecho lo hemos probado en el estudio tratando de grabar una batería, tratando de grabar unos metales, incluso acordeón. Y dependiendo de la posición y la distancia que coloquemos con el micrófono directamente en el estudio, el sonido de captura ha sido realmente muy bueno e interesante.
que también podrías combinarlos. Si tú de momento llegas a tener un par de micrófonos de estos o más, digamos 4 micrófonos de este estilo, podrías irlos conectando a lo mejor a un hub de USB y a través de tu computadora poder visualizarlos todos como si fueran una interfaz de sonido que conviven conjuntamente, y podrías obtener el sonido de esos 4 micrófonos por si requieres hacer una microfonía de un instrumento utilizando varios micrófonos, ¿no? Así es, eso es una pregunta muy común y es una cosa muy interesante, porque pues tú dices, bueno, lo conecto y automáticamente, al ser un micrófono plug and play, prácticamente me lo va a reconocer ya el software que yo, de mi gusto, que yo voy a utilizar. Y de esta manera yo ya no podría, o podría pensar que ya no podría utilizar otro, pero sí se puede, o sea, puedo utilizar varios, solo sería una cuestión de configuración del software, pero es posible, ¿no? Nosotros lo hemos hecho y nos ha salido bastante bien. Claro, de hecho es importante recalcar que el simple hecho de que el micrófono vaya por USB, en automático lo convierte en una interfaz de audio, ¿no? O sea, si bien es cierto que también a través de él tenemos una salida de audífonos, que ahorita vamos a platicar de ella y se las vamos a mostrar, el micrófono se convierte en una interfaz de sonido de tu computadora y del software que tú estés utilizando. Sin embargo, si tú ya tienes, también siéntete como contento de alguna manera de combinarlo con el resto de equipo que tú tengas. Si tú ya tienes una interfaz de audio habitualmente en cuestiones profesionales que tú estás utilizando, no tendrías que ir al menú y elegir forzosamente el micrófono AKG Lyra como tu tarjeta de sonido y olvidarte de las entradas de los canales de la interfaz de audio que estás utilizando. Podrías combinar tus otros micrófonos, tus otros accesos de entrada de tu interfaz de sonido, y además estar utilizando mediante la conexión USB, haciendo una pequeña configuración tanto en tu sistema operativo de tu iOS como en tu Windows, ¿no? Así es, además también se va a alimentar automáticamente el micrófono por el mismo puerto USB y no necesita ningún tipo de pila o ningún tipo de alimentación extra, ¿no? Que yo tenga que conectarlo o cargarlo tal vez en la noche, ¿no? Para que funcione. No, automáticamente al conectarlo al dispositivo, lo va a alimentar y va a empezar a funcionar el micrófono sin problema. Digo, si es un micrófono de condensador que requiere esa alimentación extra, que en otros sentidos requeriría la pila o el famoso botón de Phantom Power, pero en este caso el USB transmite justamente voltaje, entonces lo alimenta sin ningún problema. Así es. Hablando de las cápsulas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las cápsulas, características físicas del micrófono. Dentro, como bien comentaba Leo, tiene 4 cápsulas. Estas cápsulas me ayudan a poder capturar el sonido de diferentes ángulos o diferentes puntos, ¿no? Y en este caso tenemos 4 modos o 4 formas de captura. Por la parte de enfrente tenemos una perilla, que esta perilla, por la parte de atrás, perdón, tenemos la perilla de captura, y aquí vienen como los modos de captura que tiene, ¿no? Tiene 4 modos, uno que se llama Type Stereo, uno que se llama Front, uno que se llama Front Back y otro que se llama Wide Stereo, ¿no? El Front, al momento de yo poner el modo de Front, la función de Front, básicamente el micrófono va a captar solamente lo que está de frente al micrófono. De esta manera, si nosotros estuviéramos en esta posición en la que estamos, el micrófono no va a captar y va a darle preferencia a todo lo que está enfrente. El front back, como dice su nombre, va a ser frente y atrás. Esto es muy útil para una cuestión tal vez como una entrevista o algo donde yo quisiera captar de las dos caras del micrófono la señal, ¿no? En este caso. Y tiene otros dos, ¿no? Sí, que vendría siendo la función estéreo. Lo que va a hacer el micrófono es que en automático va a aperturar, por así decirlo, la posición de sus... No podremos destaparlo, pero estaría bueno que a lo mejor en el video se ilustrara el cómo se ven las cápsulas. Y automáticamente el micrófono y sus cápsulas se van a acomodar de tal manera que va a generar una apertura estéreo, una apertura mayor de la fuente a lo que lo estás dirigiendo, ¿no? Sí, eso es interesante porque efectivamente al ser estéreo, si nosotros estamos enfrente del micrófono, va a captar solamente de enfrente, pero en el modo Type Stereo va a captar solamente de frente estéreo. Pero si yo estoy posicionado en este lugar y Leo está posicionado en este lugar, al momento de hablar el micrófono va a captar como si fueran dos oídos, que yo estoy de este lado y que Leo está de este lado. Entonces al momento de ponerme audífonos o reproducir eso que grabamos en las bocinas, nosotros vamos a percibir ese sonido en esa posición en la que estamos, ¿no? No solamente de frente, sino además de que enfrente, del lado izquierdo, del lado derecho, dependiendo de la posición en la que el micrófono nos capture. Claro, y el último modo, que es un modo general, que de alguna manera permite que el micrófono nos escuche
alrededor totalmente de él, 180 grados, y que cualquier señal que venga proveniente de cualquier lugar o dirección, de alguna manera el micrófono la pueda escuchar, ¿no? Sí. Algo que es interesante, que también de repente puede llegar a generar alguna duda, es si las 4 cápsulas que tiene el micrófono podrían llegar a generar algún tipo de desfase o problema de grabación. Y esto es muy importante y se me hace muy interesante en este micrófono. El hecho de montar comúnmente, cuando haces una grabación de audio con varios micrófonos, sí te metes en problemas de fase. En este caso, el micrófono tiene medidos y está totalmente calibrado, por así decirlo, en su diseño, y pensadas perfectamente bien la posición de las cápsulas y la angulación entre ellas, para, en lugar de generar un desfase, al contrario, permitir la suma de esta señal y permitir la manera de escucha que les estamos platicando, ¿no? Así es. Entonces, si se fijan, no solamente es un micrófono que puede captar de una manera muy sencilla, sino que tiene una complejidad en la forma de poder capturar la fuente, diferentes fuentes. Esto podría ser muy útil tal vez para grabar una conferencia, para grabar un ensayo general, por ejemplo, que estemos alrededor del micro, y el micro nos va a captar sin ningún problema todos los ángulos, todas las posiciones alrededor de él. Si lo voy a usar para una entrevista, pues como veíamos front back, y si lo voy a usar como para hablar o un podcast o un instrumento, podría ponerlo solamente de una manera front. Y de esta manera, pues el micrófono tiene todas esas funciones importantes. En general, por la parte de abajo tenemos la oportunidad de poder conectar lo que tiene que ver con los audífonos, y obviamente la conexión de tipo C, que iría hacia nuestro dispositivo. Y en el caso de los audífonos tenemos un control justamente de volumen. En la parte trasera. También por la parte trasera. Sí, el volumen está por la parte de frente de los audífonos, que va a ser nuestro monitoreo. Lo interesante de esto es que el monitoreo es en tiempo real. Entonces, mientras está capturando el micrófono, automáticamente sale la señal hacia mis audífonos y yo voy a poder estar monitoreando, digamos, con una latencia cero, ¿no? O sea, sin retraso. Sí, o sea, la señal no tiene que subir al software y regresar del software para poder escucharlo. O sea, no es literalmente lo que entra al micrófono, es lo que está saliendo directamente a tus audífonos, y eso permite que no tengas como un desfase, un retraso de señal, y pues que no te saque de onda el estar hablando y escuchando con un retraso tu información en audífonos, ¿no? Sí, por la parte de atrás lo que tiene es el cambio de modos del micrófono, los 4 modos que ya platicamos, y una perilla de ganancia de señal para calibrar el nivel de entrada que tiene el micrófono, ¿no? Si está muy bajito, yo lo voy a subir un poquito y ya prácticamente va a captar más, o si está muy fuerte, yo lo voy a poder bajar, y de esta manera voy a poder calibrar esa señal de entrada del micrófono, ¿no? Sí, y por la parte del frente, que ahora está atrás, sí, estamos moviendo, justamente tenemos el botón de mute, lo cual también lo vuelve muy práctico, ¿no? A nosotros de repente nos sirve mucho para hacer algunos webinars, algunas clases, ¿no? En línea, y constantemente estamos combinando a lo mejor una señal que viene de la computadora y además estamos hablando al micrófono, pero si de repente no queremos que se contamine la señal que va al micrófono, pues directamente presionamos el botón de mute, lo cual lo hace muy práctico, sin requerir de un software extra para poder realizar esta función, que puede ser que en otros micrófonos sea necesario, ¿no? Así es. Otra de las características importantes es su diseño. Si se fijan, es un diseño bastante estético, bastante bonito, muy clásico, muy vintage. Ahorita está como muy de moda eso. Y este diseño tiene su base, ¿no? Tiene su pequeña base para poderlo poner en un escritorio, ¿no? Además, tiene la modalidad o la compatibilidad de poderlo también colocar sobre una base, sobre una de micrófono virtual, un atril de micrófono. Solamente tendremos que quitarle esta rosquita que está aquí abajo, que de hecho vamos a... No por ser un micrófono de alguna manera de tipo USB que se conecta directamente a dispositivos móviles, o que es de un acceso plug and play o de uso rápido, es un micrófono muy sencillo. En realidad, ¿no? El micrófono pasa de alguna forma por toda la plusvalía que tiene AKG de más de 70 años, creando e innovando en cuestiones de tecnología y diseñando justamente microfonía. Entonces, este micrófono hereda de alguna manera toda esa parte de plusvalía, toda esa calidad, ¿no?
Exactamente, ¿no? Ahora sí ya está desmontado el micrófono. Sí, ya está desmontado. Si se fijan, por la parte de abajo tiene la rosca para que nosotros podamos colocarlo literalmente en una base y poder, también tiene un yugo que lo está agarrando para que yo pueda angular la posición del micrófono y sea mucho más práctica la posición, ¿no? de mi instrumento o mi fuente con la posición del micrófono. Entonces también es muy versátil en ese sentido. Realmente el micrófono es muy ligero, o sea, no es pesado, parece muy pesado, pero realmente es ligero. Es de una construcción bastante sólida, porque también podría parecer que es frágil, pero es de acero, ¿no? Es de acero. Uh-huh. Ya con la base pues pesa un poquito más para que esté montado literalmente en el escritorio, pero esto es algo importante en la cuestión como del diseño, ¿no? Y pues amigos, en general esto es el micrófono AKG Lira. Incluso hay una versión que viene en compañía de unos audífonos que son los K371, que son audifonotes, ya en su momento platicaremos un poquito de ellos. Y definitivamente con este micrófono, con unos buenos audífonos, tú podrías desarrollar un montón de cosas de producción, de podcast, de captura de información para generar contenido para plataformas. Una cosa más que es muy importante, como él al final del día es una interfaz de audio. Así es. En la compra del micrófono, AKG te regala o incluye en su paquetería el software de Ableton Live, ¿no? Ajá. ¿Sí tiene una versión de software del Ableton Lite 10, ¿no? Para que pues obviamente ya cuando lo compres instales tu software ya sea en Mac o PC o en Windows y puedas empezar a trabajar, puedas empezar a grabar. Obviamente es compatible con cualquier software, también con las aplicaciones de los dispositivos móviles también es compatible. Entonces es muy amigable el micrófono. Sí, no requiere ningún driver de instalación, no requiere ningún trato en específico, se conecta, estás trabajando. Si tienes ya un software de preferencia, puedes trabajar con él. Si no tienes ningún software para poder hacer producción o la captura de información, te viene acompañado del software del Ableton Live, que también es uno de los softwares más utilizados a nivel mundial. Y en cuanto a características y funciones, es muy práctico, es muy rápido, es fácil de entender. Y vamos, no te complica la vida si no eres un usuario o no quieres complicarte la vida como usuario de un micrófono. Así es. Entonces, este es el micrófono AKG Lira. Chéquenlo, si pueden, escúchenlo y se van a maravillar. Un saludo. Gracias.